El día de hoy nos corresponde abordar la temática de la unidad 3. Ya culminamos la unidad 2, en la cual empleamos varias clases referidas a los procesos psicológicos que se exploran en el examen mental. Y bueno, ahora nos queda seguir adelante en la materia. Esta unidad 3, el propósito es ya irnos adentrando al proceso de diagnóstico, ¿sí? En el examen mental vimos, como quien dice, desmenuzado qué se explora en cada proceso psicológico que podemos observar en los pacientes. Existen muchísimos más procesos, pero esos son los que de alguna manera se sintetizan para aproximarnos a esa vivencia mórbida que tiene el paciente. Ahora bien, a través del diagnóstico nos aproximamos a cuadros clínicos donde hay una agrupación de signos y síntomas que se ha estudiado que suelen aparecer en conjunto y por eso dan cuenta de algún tipo de diagnóstico. Los diagnósticos que comúnmente revisamos en los manuales diagnósticos, que es el siguiente tema que vamos a ver en la unidad 4, se le denomina diagnóstico categorial, porque es como se agrupan por categorías, por tipos, por lo que se ha estudiado a lo largo de los años, que, como les decía anteriormente, se muestran en conjunto esa sintomatología. Entonces se agrupan según lo que se ha observado en la práctica clínica empírica a partir del acuerdo de varios especialistas, que son los que realizan los manuales diagnósticos, como el DSM-5, que es el que vamos a revisar, y el CIE-11. Pero como les decía, esa es la clase siguiente. En esta clase nos vamos a ocupar de otra forma también de diagnosticar, que es la que denominamos diagnóstico psicodinámico. El diagnóstico psicodinámico se realiza a partir de la teoría psicodinámica de Freud, la cual vamos a revisar en un momento de manera un poco detallada. Es un poco para que ustedes vayan como que armando y organizando el rompecabezas. Aquí. Entonces tenemos el diagnóstico psicodinámico y el diagnóstico categorial, que el objetivo es que estos sean diagnósticos que se complementen, no es que son separados ni diferentes, sino que se supone que lo que encontremos acá debería coincidir con lo que se va a reflejar a nivel sintomático. Lo dejé vacío para no confundirnos, lo vamos a ir llenando a medida que vayamos viendo los trastornos que se diagnostican a partir de los manuales. Y aquí, bueno, el día de hoy veremos los tres principales estructuras, que son la psicosis, la neurosis y la estructura limítrofe, que son las tres principales que vamos a observar y a inferir a partir del diagnóstico psicodinámico. Pero esto es un poco lo que vamos a obtener al final. Vamos ahora un poquito por partes. Vamos a hacer un repaso para poder llegar a aquello que les mostré. Para poder entender luego lo que es el diagnóstico psicodinámico, vamos a recordar lo que son las instancias psíquicas estudiadas por Freud, que es una de las principales enseñanzas que nos ha dejado para comprender cómo está constituida la psique desde su punto de vista. Esto es una teoría, así como existen otras teorías. Como dice él que está constituida la mente, la psique. Entonces, él dice, tenemos dos instancias psíquicas a partir de las cuales él les explica. Una es esta, que es la donde divide la psique en super yo, yo y él. Y la otra es en la que divide la mente en consciente, preconsciente e inconsciente. Revisando primero esta, él dice
que bueno, hay una instancia psíquica mediadora que es el yo, que es la que se encuentra, como quien dice, en el medio entre las exigencias que realiza el ello y las exigencias que realiza el super yo. El yo vendría a representar el criterio de realidad, es el que media, equilibra entre las diferentes exigencias internas y externas que tiene la persona. Entonces, en relación al super yo, se dice que se trata, el super yo, todo esto está internamente, ¿ok? A veces utilizamos ejemplos que parecieran del mundo exterior, pero realmente el super yo es la introyección de ese mundo exterior. Es lo que la persona procesa y toma para sí mismo. Entonces se dice que el super yo tiene que ver con la forma como la persona introyecta las normas sociales, los mensajes de la cultura, lo que te dice qué hacer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Sabemos que en diferentes culturas hay elementos permitidos o elementos deseables y en otras culturas no es así. Por ejemplo, aquí en Venezuela somos en muchos sentidos una cultura bastante tradicionalista, apegado a valores tradicionales. Lo que siempre se ha hecho es lo que solemos repetir y eso es lo que está bien. Si alguien se sale un poco de ese esquema, bueno, es un poco criticado, cuestionado en el seno de su familia o la comunidad o los grupos en los que se desenvuelve. Toleramos un poco la diferencia. Mientras hay en otras culturas donde de repente vestirse o lucir de manera diferente, por ejemplo, no es algo que sea tan cuestionado. Esto es simplemente un ejemplo de tantos. Entonces, el super yo vendría a ser la forma como la persona toma para sí esas normativas sociales y culturales, que es lo que nos permite adaptarnos al entorno en el que vivimos y en el que nos encontramos. El ello, sí, vendrían a representar las corrientes instintivas que tenemos todos los seres humanos, así como también los animales. Bueno, el humano es un animal también, es el animal humano. El ello está si el yo está regido por el principio de realidad, es como que el ello está regido por el principio de placer. Entonces, dentro de los instintos que menciona Freud, tenemos el instinto de vida, que también le dice libido, y los instintos de muerte, que es conocido también como tánatos, y los instintos de vida son conocidos como eros. Entonces, los instintos de vida son todos aquellos que nos llevan a la conservación de nosotros mismos y de la especie. En el sentido de conservación sexual, por ejemplo, esos serían aspectos instintivos. Y el instinto de muerte es el opuesto, es el que nos lleva a la destrucción. Entonces hay una lucha en el ello entre la conservación y la destrucción, entre la vida y la muerte, entre el eros y el tánatos. Hay internamente esos conflictos del ello. ¿Okay? Entonces tenemos, por una parte, en el super yo la introyección de las normas culturales, sociales y culturales. Por otra parte, el ello, la manifestación de las corrientes instintivas. Entonces, como quien dice, uno ala hacia allá, el otro ala hacia allá. Y el yo es el que se encarga de ni que la persona se vaya demasiado al ello, ni que tampoco sea una persona estrictamente rígida y que sea 100% llevada por lo que marca la realidad externa, ni tampoco 100% por lo que marca el ello, porque si no, bueno, estuvieran como los animalitos por allí, que los animalitos no les importa. Hemos visto muchas veces en la calle dos perritos fornicando y para ellos eso
no importa, la función del equilibradora del yo es decirnos a nosotros humanos que eso no está socialmente permitido, no es adecuado estar por la calle fornicando, por ejemplo, con otra persona, sea quien sea, si sea tu pareja, lo que sea, pero no es lo adecuado, eso entra en el campo de la intimidad. Así que la labor del ello del yo es una labor titánica, es una labor sumamente importante porque es la que nos permite estar en contacto con la realidad, considerar que existe esto y existe esto, pero no, como quien dice, desbocarnos por alguna de estas dos tendencias extremadamente opuestas, porque el irnos hacia esta o hacia esta es lo que nos lleva a enfermarnos. Eso es uno de los elementos que nos va a ayudar a explicar cómo se forman la psicosis, la neurosis y la estructura limítrofe, que es lo que vamos a llegar más adelante. Pero todavía no. Vamos a continuar acá con la otra instancia psíquica, que bueno, nos habla del nivel consciente, preconsciente e inconsciente. La conciencia, bueno, todo aquello que podemos evocar, todo aquello de lo que podemos dar cuenta, todo aquello del cual los seres humanos podemos decir, hablar, describir, porque bueno, lo tenemos en nuestro nivel consciente. El inconsciente sería todo lo opuesto, viene a representar esos aspectos sombríos que están allí, forman parte de nuestra psique, pero que muchas veces que no los vemos con facilidad. El inconsciente personal además no goza de una cronología de tiempo ni de espacio. Puede influirnos elementos inconscientes de situaciones que sucedieron hace muchos años. Por eso se habla de los efectos de los traumas infantiles o simplemente de la vida normal, no tienen que ser necesariamente traumática, que se puede ver reflejada cuando ya la persona es adulta, sin que la recuerden. O sea, lo inconsciente está allí guardado, se ve reflejado en nuestro comportamiento, mas nosotros no nos fijamos en ello. Puede direccionar nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta que estamos actuando por mecanismos inconscientes. ¿Okay? Y el preconsciente, bueno, sería lo que está en el medio entre estos dos, que de manera sencilla podemos comprenderlo como eso que está allí guardado, que si tratamos, como que dice, de traerlo a la conciencia, podemos tomarlo y traerlo. Es como una especie de memoria. La memoria está allí, no estamos constantemente segundo a segundo recordando todo lo que está guardado en la memoria, pero si nosotros hacemos tal vez un esfuerzo, aquella vez cuando viví aquella situación tan bonita, puede venir a la conciencia. Podemos, como quien dice, iluminarlo. La luz de la conciencia puede ser entendida como eso que le ponemos foco en determinado momento y lo iluminamos. Entonces lo traemos a la conciencia con muchísima mayor facilidad que el inconsciente. El inconsciente está más reservado, más guardado, se dice que se manifiesta a través de los sueños, a través del arte, de una manera simbólica. Para poder entender lo que nos dice el inconsciente hay que recurrir a sistemas y mecanismos de análisis, por eso existe el psicoanálisis o los análisis de otras tendencias, junguiano, lacaniano, esas tendencias psicodinámicas que ayudan a la persona a comprender y a ser consciente lo inconsciente. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora ya realizando este pequeño resumen de las dos instancias psíquicas, podemos ahora sí pasar a comprender el origen de la neurosis, la psicosis o la estructura limítrofe. Antes de avanzar en ello, es importante decirles que esta clasificación, de esta forma como se las muestro, fue realizada por un psicoanalista llamado Otto Kemper. Es el que realiza esta división de estructuras de personalidad,
como él trata de, como que en los pacientes que él ve, tratar de diferenciar y tratar de buscar como que cuál es ese núcleo, cuál es esa base que podemos ver diferente entre un grupo de personas, otro y otro. Y por eso él lo divide se dio cuenta en su práctica clínica que de manera general se podía dividir en estas tres estructuras de personalidad. Y estas tres estructuras nos sirven de base para nosotros también comprender, aunque actualmente desde el punto de vista categorial existen muchísimos diagnósticos, en los manuales diagnósticos hay mucha cantidad de diagnósticos, podemos esos diagnósticos, que en algún momento iremos a desarrollar algunos, incluirlos dentro de estas estructuras, y por eso, como les decía al principio, se van complementando. Si nosotros entendemos esto, ojo, el objetivo de esta clase que les estoy dando no es que ustedes se conviertan en unos expertos en esto. Lo que quiero es que vayan teniendo estas palabras en su mente, que vayan sabiendo, bueno, existe neurosis, existe una psicosis, existe una estructura intermedia que está entre el límite de la neurosis y la psicosis, que vayan teniendo una idea un poco de cómo se explora, porque no es fácil explorar esto. Pero sí me pareció importante incluírselos dentro de la temática de la materia, porque a medida que ustedes vayan creciendo como profesionales, a medida que ustedes vayan leyendo más, les va a ser útil tener esta información como base, irla nutriendo cada día más, irles metiendo información, porque en la práctica clínica es muy útil que usted pueda identificar previamente, antes de realizar cualquier diagnóstico categorial o en paralelo, el identificar qué estructura qué estructura de personalidad tiene esa persona en función de este criterio, porque sabemos también que existen muchísimas teorías para catalogar la personalidad, pero esta no es muy útil para la comprensión de las enfermedades mentales. En ese sentido, Otto Kemper habla de la neurosis y él dice que la neurosis se origina como un conflicto entre el yo y el ello. ¿Sí? Este simbolito que está acá es de conflicto, relación conflictiva. La palabra neurosis viene en algún momento, los primeros estudiosos, los primeros psiquiatras, psicoanalistas, neurólogos, se dieron cuenta que existían una serie de enfermedades mentales que no podían ser explicadas a partir de elementos orgánicos, sea a nivel cerebral o a nivel de glándulas, de hormonas o alguna otra explicación corporal, orgánica. Y por eso se llama neurosis, porque tiene que ver con nervios, ¿ok? Tiene esa raíz, como que dice el uso de la palabra inicialmente. Luego se dieron cuenta que podían también las neurosis tener alguna base también fisiológica o corporal, pero bueno, el término, como que dice, quedó así, y actualmente nos sirve también para explicar lo que es esta estructura. Se sigue usando la misma terminología. Entonces, ¿en qué consistiría este conflicto entre el yo y el ello? Como se les coloque aquí, es una negativa del yo a acoger una poderosa tendencia instintiva dominante del ello. Está como ese ello allí luchando. Mira, como que esa persona se convierta en un ser instintivo, que le interese el principio de placer, bueno, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sin hacer caso tal vez a las normas sociales, sin hacer caso a ese principio de realidad del yo que te dice, no, mira, eso no es posible, eso no se puede. Entonces está ese yo alando, como quien dice, alando. Y
en ese esfuerzo tan grande que el ello quiere, como quien dice, llevarse a esa persona o personalidad a ese extremo, el yo necesita, porque esa es su función, establecer el equilibrio. Entonces, en ese esfuerzo se trae a la persona, como quien dice, al otro ámbito. Entonces, fíjense, dentro de las neurosis tenemos, por ejemplo, las neurosis obsesivas compulsivas, ¿okay? La forma como se refleja su comportamiento en el mundo real, más bien pareciera como una persona muy dominada por el super yo. Pero este dominio del super yo es porque se trata, como quien dice, diciéndolo en palabras coloquiales, se trata de descarrilar tanto el ello que tiene que alar la cuerda hacia el otro extremo, pero es tratando esas conductas tan obsesivas, tan organizadas, tan neuróticas, porque así se le llaman, conductas neuróticas, se reflejan con mucha rigidez. La neurosis tiene que ver con mucha rigidez, en este caso la obsesiva compulsiva más todavía, es porque son tantos los elementos instintivos que tiene que hacer ese esfuerzo y se ve reflejado de una manera opuesta. Pero la realidad es que de repente una persona obsesiva compulsiva puede tener tal vez muchísimos impulsos agresivos. Eso es un instinto, la agresividad, hacer daño, tiene que ver con el instinto de destrucción, hacer daño. Entonces, por ese instinto de hacer daño pueden tener compulsiones, por ejemplo, la compulsión de limpiar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres limpiar tanto? Nos preguntamos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Siempre hay que preguntarle a los pacientes, ¿qué puedo estar diciéndote eso? Y bueno, nos podemos sorprender de lo que puede estar diciéndole ese síntoma al paciente. Tal vez una persona que tiene muchos sentimientos de culpa, puede tener culpa, por ejemplo, por masturbación, por decir algo, pueden ser muchas otras cosas. O sea, hay un deseo instintivo del ello tan fuerte que esa persona, bueno, puede ser que en algunos momentos se deje llevar por el instinto, pero en otros sienta tanta culpa que entonces limpia todo a su alrededor, porque tal vez se siente sucia, una persona que tal vez fue víctima de abuso sexual en la infancia, entonces limpia, tratando de los pacientes con abuso, que fueron víctimas de abusos, suelen tener mucha culpa por en algún momento del acto haber sentido placer. Entonces, porque bueno, hay un contacto físico que lleva que fisiológicamente hablando se sienta, como que dice, un cierto placer a pesar de lo incómodo que puede estar siendo el acto. Entonces eso les lleva a limpiar. Fíjense cómo conductas que parecieran tan contrapuestas, tan superyoicas, resulta que la base instintiva. ¿Okay? También tenemos dentro de las neurosis están las neurosis histéricas, las neurosis de ansiedad, la que ya les nombré, las obsesivas compulsivas, las neurosis disociativas. Entonces, bueno, si revisamos cada una de estas, también todas tienen sus tendencias instintivas, que la personalidad, no es que la persona lo hace de manera consciente, bueno, porque la personalidad tiene elementos conscientes y elementos inconscientes, por eso les enseñé esta instancia psíquica. La forma como se configura la personalidad muestra lo que nosotros vemos, pero aquí estamos hablando de lo que está en el fondo de ello, ¿sí? Lo que está allí en esa estructura de base. ¿Okay? Por su parte, la otra estructura de la que nos habla Otto Kemper es la psicosis. La psicosis tendría que ser un conflicto, entre el yo y el super yo, ¿sí? Un conflicto intrapsíquico entendido desde la perspectiva de Freud. ¿Cómo se refleja ese conflicto? Puede estar vinculado a percepciones actuales,
o a percepciones anteriores, cosas que han sucedido en el pasado, o sea, percepciones actuales de ese super yo, elementos normativos, sociales, culturales que esté viviendo actualmente la persona, o cosas que ya han pasado desde niño, de repente la corrección de las normas de ese niño, cómo eran, si eran tenía tal vez padres muy estrictos, muy autoritarios, entonces la forma super yoica desde afuera era muy punitiva, muy restrictiva. Eso podría causar esos conflictos entre ese super yo que en algún momento de la niñez es externa, pero como les dije, llega un momento en que se introyecta y forma parte de la persona. Entonces ya no es ese papá o mamá que en muchos casos pueden ser agresivos, en el caso de pacientes psicóticos o muy castigadores, sino que es ya ese super yo interior de ese paciente que es castigador consigo mismo. Nos dice aquí el autor que bueno, que esas percepciones anteriores forman parte del acervo anémico, porque bueno, son cosas que están guardadas en los recuerdos, en ese preconsciente que revisamos anteriormente, y que van constituyendo el mundo interior de esa persona. Vamos a seguir revisando acá aspectos de la psicosis, que es muy interesante. Entonces, como hay esa lucha entre el yo y el super yo, lo que sucede en la psicosis es que el yo se construye un nuevo mundo exterior, ya que ese mundo exterior tan fuerte, tan punitivo, tan castigador, tan exigente, que lo percibo de una manera incómoda, desagradable, no me gusta de repente niños que pueden ser maltratados físicamente, hay niños que han sido quemados. Hace 2 días estaba escuchando un programa de radio de la directora de Fundana, que es una fundación que está en Caracas, que acoge a niños que en muchos casos no tienen padres, bueno, por orfandad, pero en otros casos tienen que ser retirados de los padres por maltrato. Y hablaba de una mamá que el niñito tenía hambre y desesperadito el niñito tenía hambre, la mamá lo quemó. O sea, le produjo algunas quemaduras, no sé con qué exactamente. A veces se los queman con agua caliente o le pegan una cuchara caliente en la piel y le tuvieron que retirar el niño a la señora. Entonces imagínense la formación super yoica que va conformando ese niño. ¿Okay? No sabemos, no todas las personas que reciben maltrato en la infancia van a tener una psicosis o algún tipo de trastorno, pero bueno, hay psiques que de alguna manera eligen la psicosis como una forma de protegerse de ese mundo exterior tan incómodo. Entonces el yo se construye un nuevo mundo exterior, porque aquel es tan desagradable que me hago un nuevo mundo exterior. Por eso cuando vimos las clases de sensopercepción, les decía que las alucinaciones, las ideas delirantes, en el caso de las alteraciones del pensamiento, eran propias de la psicosis. Pues la persona empieza a alucinar, empieza a ver cosas que no existen, empieza a escuchar cosas que no existen, porque el mundo exterior en el que vivo es tan incómodo que bueno, me empiezo a crear un mundo diferente. Y un nuevo mundo interior también, porque en función de esas cosas nuevas que me creo, que crea mi psique para alejarme, separarme de esa realidad incómoda, también creo un mundo interior. Empiezo a pensar cosas, fantasear cosas de manera diferente dentro de mí. Y este nuevo mundo interior y este nuevo mundo exterior creado por la psique suele estar de acuerdo a las tendencias del ello. O sea, pasa todo lo opuesto a lo que explicamos ahorita en la neurosis. Ahora es, ya que el super yo es tan fuerte y es tan incómodo, entonces nos volcamos al otro. Ese nuevo mundo que crea el paciente psicótico suele obedecer a las tendencias instintivas de placer, ¿sí?
pero los instintos son instintos de vida y también instintos de muerte. Por eso muchas alucinaciones y muchas ideas delirantes tienen un carácter también persecutorio, incómodo, como hay otras que no necesariamente, pero ahí puede irse. Recuérdense que ellos tienen esas dos caras instintivas, hacia el Eros y hacia el Tánatos también. Tengo acá la causa de esta disociación del mundo exterior. El psicótico se disocia, separa la realidad. Ya aquella la desconoce, no contacta con la realidad. Entonces, la causa de esta disociación del mundo exterior es una privación impuesta por la realidad y considerada intolerable por el yo. El mismo yo, entre esta fuerza tan potente del super yo y este ello que también habla entonces en sentido opuesto para anular de alguna manera el super yo, el yo está en el medio y se quiebra, no puede mantener su función de equilibrio, su función mediadora, porque mantener la función de equilibrio es cuando hay una personalidad normal, pero en el caso de la psicosis el yo se desintegra, no puede. De ese modo, el mundo exterior en la psicosis no es percibido o es percibido de manera distorsionada. Como lo veíamos en la clase pasada, puede ser que una persona decida crear su mundo interior con base en ideas delirantes, fantasías imposibles, o que tome elementos de la realidad. Por ejemplo, una persona paranoica observa realmente a otra persona que la mira, hay un elemento real, la está mirando, pero esa persona interpreta que la está mirando porque la odia o porque le tiene envidia, o sea, atribuye elementos paranoides a ese hecho real. Entonces se puede dar de diferentes maneras. De este modo, sintetizando un poco, como ya lo vimos, lo que sería el origen de la neurosis, el origen de la psicosis desde el punto de vista psicodinámico, vamos a continuar adentrándonos en la forma como Otto Kemper define estas estructuras de personalidad. Él dice que en el transcurso de la entrevista realizada a un paciente, debemos explorar 3 elementos claves para identificar cuál es la estructura de personalidad de ese paciente. Entonces, los 3 elementos son la identidad del yo. Debemos indagar eso, cómo es la identidad del yo de ese paciente, el juicio de realidad y los mecanismos de defensa. La exploración de estos 3 elementos en esa persona, y dependiendo cómo se encuentren cada uno de ellos, es lo que nos va a ayudar a establecer cuál es la estructura de personalidad. Sea la neurótica, la psicótica, que serían como 2 extremos, y la limítrofe, que es la que se encuentra en el medio, como que dice lindando, rayando entre una y otra, que no termina de ser psicótica ni termina de ser neurótica. Puede tener ciertos elementos de uno y otro, no llega a pasar a la psicosis, porque si pasa a la psicosis ya es psicótica, pero está ahí como quien dice, es un límite muy delgado. Entonces, la identidad del yo se dice, según Erikson, que es la constancia de sí mismo y la continuidad en el tiempo, y también del reconocimiento de sí mismo y la continuidad individual en los otros. Que viene a obedecer como esa forma como se ve a sí misma la persona, no solamente cómo se ve, sino también cómo se ha ido construyendo desde su nacimiento, esa evolución y esa diferenciación entre la madre y el sí mismo, porque cuando se está en el vientre materno son como 2 personas en una. Son 2 personas, pero se alimentan de lo mismo. Lo que siente la madre también es recibido por el feto. Hay un vínculo a través
del cordón umbilical. Entonces, luego que el niño nace, comienza ese proceso de separación e individuación en relación a la madre. O sea, está como que ya somos personas diferentes y al mismo tiempo yo soy un ser diferente, que puede ser que tenga elementos parecidos, comunes a ti, pero yo soy de esta manera. Se dice que la identidad del yo se consolida en la adolescencia, por eso los trastornos de personalidad se pueden diagnosticar es a partir de los 18 años, porque mientras tanto se considera que aún es una identidad que está en constitución, en conformación, en consolidación o en integración y no se puede todavía establecer lo que sería una personalidad. El juicio de realidad, bueno, lo conversábamos un poco cuando lo vimos en el estudio del examen mental, que es como esa capacidad que tiene la persona de contactar o no con esa realidad, con ese mundo exterior, y cómo evalúa o cataloga esa realidad, si la puede discernir, discriminar, si puede diferenciar entre quién soy yo y cuál es la realidad, o como pasa en el psicótico, que no hay una diferenciación, sino que pueden haber fantasías que mezclen con la realidad o que nos alejen de la misma. Y los mecanismos de defensa, bueno, forman también de un concepto que se utiliza en la teoría freudiana, que habla se llama mecanismo de defensa del yo, porque es como cuando el yo, como lo vimos anteriormente, puede verse atacado de alguna manera tanto por las exigencias del super yo como las exigencias del ello y las exigencias del mundo circundante real como tal, cuando él no puede mantener ese equilibrio, esa función mediadora, ese principio de realidad que es su función, suele activar de manera inconsciente lo que son los mecanismos de defensa, un poco tratando de compensar ese desequilibrio. Existen muchos mecanismos de defensa y bueno, ahorita cuando revisemos específicamente las características de las estructuras de personalidad vamos a mencionar algunos de ellos, porque hay unos que son más comunes de la estructura neurótica, otros de la estructura psicótica, y bueno, la limítrofe y la psicótica comparten un poco los mecanismos de defensa. Entonces, la identificación en el paciente de cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza también es otro de los criterios para ayudarnos a conocer qué tipo de estructura de personalidad tiene. Entonces, para revisar con más detalle estas características, voy a ir leyendo la guía que les envié que tienen en Moodle sobre esta unidad, cortica, son apenas 2 páginas, pero me gustaría leerlo para poderles ir aclarando terminología que se pueda encontrar en ella. Empezamos por la identidad del yo, que es el primer criterio para diferenciar entre las estructuras. Dice Otto Kemper, que es el autor que habla sobre ello. Incluye 2 puntos esenciales. 1. La presencia o no de un concepto integrado, entre paréntesis, aspectos positivos y negativos de sí mismo, a través del tiempo y en distintas situaciones. Es decir, a partir de este criterio que queremos evaluar en la persona, si tienen un concepto integrado del yo, donde la persona se puede describir desde cómo soy yo, de mi fortaleza y mis debilidades, aspectos positivos y aspectos no tan positivos, y puede darnos una imagen a nosotros, que somos los que estamos recibiendo esa información, de cómo es esa persona sin ni siquiera conocerla. Y el otro elemento es, también dice, a través del tiempo y en distintas situaciones, o sea que es una especie de estabilidad que mantiene la forma de ser o el sí mismo de esa persona, que no es que en un lugar es de una forma y en un lugar es de otra. Bueno, nos podemos comportar de manera diferente en diferentes lugares porque nos adecuamos al contexto, pero como quien dice, hay algo allí, una continuidad en la que, a pesar de que hay diferentes comportamientos, esa tiene una personalidad común en diferentes contextos y a lo largo del tiempo. Eso se evalúa en la identidad del yo del paciente cuando estamos conversando con él.
Y la otra, el concepto integrado de las personas importantes o significativas en la vida del sujeto. Para eso se le pregunta al paciente, que lo vamos a ver igual ahorita en el texto, cómo es tu mamá, cómo es tu papá, para que nos lo describa y así podamos también formarnos una imagen de ellos. Y si para el paciente lo describe como una persona integrada, que podamos imaginárnosla fácilmente, o si más bien da elementos contradictorios entre ellas, que nos hablaría más de una estructura limítrofe de personalidad, sino de un concepto integrado en una estructura neurótica. Vamos a leer igual. La identidad del yo se refiere a cómo logramos dar cuenta de nosotros mismos, integrando nuestros distintos aspectos y teniendo conciencia de ellos. Las estructuras neuróticas de personalidad tienen un concepto de sí mismo integrado. Ahí ya vemos una diferencia y algo que caracteriza a las neurosis, configurando una adecuada identidad yoica. Por lo tanto, es un criterio diferenciador, como les señalaba hace un momento, con las estructuras limítrofes y psicóticas, las cuales tienen un concepto de sí mismo más difuso o desintegrado. Una forma de explorar la integración de sí mismo es a través de las preguntas como: me gustaría que se describiera a sí mismo, en unas pocas palabras. ¿Cuáles son las cosas que lo diferencian a usted de las demás personas? O ¿cuáles son los aspectos positivos o negativos que usted encuentra en sí mismo? Se espera que una persona con una estructura neurótica pueda dar una descripción donde se integren aspectos negativos y positivos, identificar sus características estables sin desconocer que en ciertas circunstancias puede salirse de esos patrones, que también se lo señalé. Además, el entrevistador puede formarse una imagen relativamente clara de la persona a partir del relato del paciente. Las personas con estructuras limítrofes relatan aspectos contradictorios de sí mismos, pero sin darse cuenta de la contradicción de su relato. El entrevistador puede tener la sensación de que el paciente está hablando de distintas personas, por lo que no puede percibir en forma clara la descripción del paciente y tener la sensación de caos. En los pacientes con estructura limítrofe pueden a lo largo de su descripción decir cosas contradictorias en relación a sí mismos. No se dan cuenta. Y en muchos casos no es en el mismo momento de la conversación, sino que de repente empiezan a narrarte algo. No, bueno, yo soy una persona muy afable, muy tranquila, de repente te dan un ejemplo, mira, porque de repente yo llego a un lugar y me gusta tratar bien a la gente y siempre hablo con la gente a mi alrededor. Pero bueno, tú sabes que siempre hay gente que uno le cae mal y tal, entonces, bueno, yo soy así, yo soy como soy, yo si no me gusta algo grito, pego, te está dando mensajes contradictorios. Tal vez yo lo estructuré mucho porque bueno, tiendo más a la neurosis que a la limítrofe, pero es como que uno se queda escuchando, o sea, la sensación que tienes cuando estás siguiendo el hilo de la conversación del paciente, y es así como que es contradictorio, como es que eres tranquilo, afable, pero al mismo tiempo eres agresivo, es así como que cuando se lo haces ver al paciente, de repente le preguntas, no sabe darte cuenta de eso, te da otra vez otro ejemplo contradictorio. Ahí ya vas identificando que no hay como una estructura integrada de esa identidad, o donde aspectos diferentes, porque una persona puede tener como elementos positivos o negativos, pero puede dar una explicación sólida sobre ellos. Pero en el caso del limítrofe no. Ajá, seguimos. Las personas con estructuras psicóticas les cuesta aún más responder esta pregunta y se angustian frente a ella. Las personas con problemas cognitivos tampoco logran estructurar una respuesta, pues implica concentración, introspección y relaciones abstractas. En las estructuras psicóticas les logra comprender esta pregunta porque se dice que en la psicosis hay una desintegración del yo. O sea, ese yo que les mostraba hace rato en el dibujito, entre las presiones que existen de las otras dos instancias psíquicas y él luchando por mantener el equilibrio, se desintegra. O sea, imagínense como que es un vidrio, un espejo que se quiebra, bueno, se pica el pedacito, se desintegra. No hay como esa consolidación, ese elemento que lo una, y así usted le eche pegamento al espejo, sigue estando roto, porque el espejo no se vuelve a unir.
Más o menos así es la imagen de la desintegración del yo del psicótico. Entonces, si él tiene ese yo tan escindido, tan separado, no puede definirse a sí mismo como una identidad del yo integrada, porque lo que tiene es todo lo opuesto. Para explorar el concepto integrado de las personas importantes, recuerden que al principio mencionamos dos formas de explorar la identidad: la integración de la propia identidad y cómo concibe esa persona a las personas importantes, valga la redundancia. Entonces eso puede hacerse a través de preguntas como: ¿puede describirme la forma de ser de su madre o de su padre? Cuénteme cómo son ellos, cómo es la relación que tiene usted con cada uno de ellos. Los pacientes con estructura limítrofe dan una descripción superficial que impide conocer los aspectos más profundos de esas personas. Además, muchas veces caen en profundas contradicciones cuando describen características sin que se percaten de ello. En el paciente limítrofe se ve mucho la ambivalencia afectiva. Te pueden hablar de su mamá como la persona más bella del mundo, y si me quiere y me cuida, y de repente en otra parte del relato, ay, esa vieja del carrizo, qué fastidio, ¿hasta cuándo? Es la que siempre anda detrás de mí, no la soporto. Hay como, ya va, pero acabas de describir a tu mamá como la persona más linda y más bella del mundo. Bueno, ahí hay una idealización, eso es un mecanismo de defensa. Y luego, como, bueno, una persona insoportable, fastidiosa, ahí hay una desvalorización. Entonces, son dos mecanismos de defensa que van en sentido opuesto: o idealizas o desvalorizas a una misma persona que se supone que conoces porque es tu mamá. No hay claridad al respecto, así como se describe contradictorio a sí mismo, también a los demás. En pacientes con estructuras neuróticas, la descripción incluye aspectos relevantes, integración de aspectos negativos y positivos que permiten que el entrevistador se haga una imagen más o menos clara de esas personas. En el caso de la estructura psicótica o otras dificultades cognitivas, no se logra acceder claramente a la identidad del yo, por lo que ya señalamos. El segundo criterio que establece Otto Kemper son los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que usa la persona? En este ítem se explora cuáles son los mecanismos de defensa que habitualmente se utilizan por cada persona. Los mecanismos de defensa son herramientas con las cuales se enfrenta la realidad en diferentes circunstancias. ¿Cómo se explora esto? Esto no es que usted lo va a decir a la persona y cuáles son sus mecanismos de defensa, porque evidentemente no te lo va a decir porque ya dijimos que eran inconscientes. Pero en el curso del relato, lo que te está contando la persona, como dice aquí, cuando te van narrando esas situaciones, cómo se enfrenta a la realidad, usted le dice: esa persona está allí por algo, y que fue a consulta contigo por algo. Y te cuentan: no, bueno, mira, es que estaba tomando alcohol. Se ve mucho en los pacientes limítrofes que suelen ser adictos al consumo de alcohol o otro tipo de sustancias. Y entonces suelen tener muchos conflictos familiares, no solamente vinculados con su personalidad, una personalidad muy complicada, muy difícil, suelen ser muy inestables, además, como les digo ahorita, muy o idealizadores o peyorativos. Entonces, convivir con ellos, relacionarse con ellos es altamente complicado. Bueno, de repente te está narrando una situación y bueno, vino mi mamá a decirme que no, que hasta cuándo, que no bebiera. Y pues de repente usted le pregunta: bueno, ¿y qué hiciste tú con eso? Le estás preguntando cómo resolvió esa situación, ese conflicto. Y allí es donde esa persona debería hacer uso de los mecanismos de defensa cuando hay una situación que tiene que resolver. No, bueno, yo le dije: vete aquí, vieja el carrizo. Hay una desvalorización. Entonces ya usted sabe que esa persona usa la desvalorización como mecanismo de defensa. Usted no le preguntó, usted usa tal mecanismo, pero usted lo está observando en el discurso, de acuerdo a lo que le está contando. Ajá, seguimos. La estructura neurótica de personalidad utiliza mecanismos altos de defensa o más adaptativos. Se dice que la estructura neurótica de personalidad es a la que estamos más cercanos todos los medianamente sanos y normales. Tenemos un poco más de neurosis, porque bueno, ya cuando nos vamos moviendo hacia limítrofe o psicótica son estructuras totalmente insanas.
Ajá, entonces son mecanismos de defensa más altos que se centran en la represión, es decir, la represión es un mecanismo de defensa, en el intento de control de diferentes impulsos, comportamientos y afectos, dejando estos fuera de la vida consciente. Se dice que el neurótico reprime mucho, guarda esos elementos, como dice ahí, afectos, comportamientos, ideas que son incómodos. Aquí no se los expliqué, pero esta rayita que les hago aquí es lo que representa la represión. ¿Qué es eso que está como guardando el inconsciente y frenando, impidiendo que ese inconsciente pase al preconsciente y por supuesto a la conciencia? Porque ya estar el preconsciente está fácil de hacerse consciente, pues está a mano. Entonces la represión es este mecanismo acá que guardas, reprimes para no recordar, para que no esté aquí, porque son de repente afectos, ideas. Por ejemplo, un niño pequeño, si sus padres le pegan, puede reprimir, si tiene una estructura más neurótica, esa molestia que siente hacia los padres, se lo guarda para así solamente sentir el polo del amor hacia los padres. En cambio, un paciente limítrofe psicótico tendría los dos elementos ahí, amor-odio, continua, como quien dice, lucha, lo cual dificulta más ese contacto con la realidad de los padres, pues en el trato del día a día. El neurótico puede ser que es un elemento que está allí, pero está guardado, está reprimido, está en el inconsciente. Y cuando viene la conciencia, puede pasar lo que pasa en las neurosis obsesivas compulsivas, que se convierte en un pensamiento obsesivo, mecánico, automático, que te fastidia, que te causa malestar. No sé, de repente un mensaje negativo hacia la mamá, cada vez que ve a la mamá piensas, muérete, pero la base es de esa rabia que tiene infantil que tal vez no recuerdas. Son mensajes inconscientes. Seguimos. Otros mecanismos de defensa altos, es decir, que usa la neurosis, son la intelectualización, consiste en describir o poner distancia con lo que estamos sintiendo. Es como darle una explicación, una justificación a esos sentimientos. No, bueno, eso es por eso es por aquello. No, bueno, sí, es que eso, como que siempre darle una justificación a lo que sucede, una explicación teórica que no tiene que ver con los sentimientos, sino más con el intelecto. La racionalización, otro mecanismo de defensa que se parece un poco a la intelectualización, a veces lo tendemos a confundir, que dice donde intentamos explicar o solucionar diferentes situaciones de manera racional. Esto de los sentimientos no existe. Es el tipo de gente perdón, que nada le molesta, nada lo perturba, porque eso no está permitido que entre en mí la rabia. Todo es supuestamente ligero, pero bueno, son mecanismos de defensa para mantener a raya, como quien dice, eso que sí molesta, que sí perturba, pero trata de distanciarlo. Bueno, si una persona racional, los sentimientos de las emociones no son racionales, eso es algo de bajos instintos. Otro mecanismo de defensa, la formación reactiva, que consiste en transformar sentimientos que nos generan conflicto en su contrario. Formación reactiva, como reaccionar en lo opuesto. Algo que nos genera rabia, entonces de repente nos reímos, como una contradicción. Eso de manera inconsciente, la persona no lo planifica. A mí una vez cuando estaba en el hospital, me golpeó un paciente, me dio un golpe acá, detrás de la oreja. Estaba psicótico, se quería ir. Yo no me fijé y lo saqué. O sea, sí me fijé, le estaba haciendo un reclamo, quería que lo cambiaran de servicio, creo, no recuerdo. Y yo lo saqué a conversar con él así de frente a frente. Y él me dijo algo que no, que se quería ir y tal, y yo le dije que no se podía ir. Se paró y me golpeó.
Después yo lloraba, 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 lloraba del dolor, del susto, pero yo decía en medio que era culpa mía. No, es que eso fue culpa mía, porque ese quería salir y yo lo saqué y no me di cuenta. O sea, yo me estaba culpabilizando. Realmente en ese momento yo lo que tenía que sentir era molestia, porque ¿por qué carrizo me pegó el paciente? ¿Sí? O sea, no me tienes que pegar. Pero yo tuve como que ese mecanismo de formación reactiva y en vez de molestarme lo que hice fue culpabilizarme. No, es que es culpa mía, llorar y llorar y llorar. Eso es una formación reactiva, ¿ok? Los mecanismos, todos tenemos mecanismos de defensa, todas las personas tenemos mecanismos de defensa. Lo patológico del asunto va a estar en el uso que le demos. ¿En qué sentido? Si se convierte en un mecanismo rígido, que siempre lo usamos en todas las situaciones, allí está la patología. Que es lo que observamos en las estructuras, como que siempre esa persona intelectualiza, racionaliza, o sea, nunca hace contacto con sus emociones, con sus sentimientos, siempre reprime, ya es algo que está indicando que algo que no está marchando bien. Las estructuras limítrofes o psicóticas utilizan mecanismos de defensa más primitivos o bajos, que se organizan desde la escisión como opuesto a la integración. Como les digo, escisión es separar, ¿sí? Entonces hay escisión cuando no hay una integración en relación a los objetos. Recuerden que en la teoría de Freud, cuando decimos objetos, nos referimos al mundo exterior, a las otras personas. Las otras personas es el nombre que él utiliza, se le dice objetos. Eso se ve en lo que decíamos en el concepto anterior, en la identidad del yo, cuando ellos describen a alguien, lo describen como con cualidades contradictorias. Hay una separación, no hay una integración de sí mismo ni de los otros. Dentro de estos mecanismos de defensa se encuentra la devaluación, ya se los describí también, les di un ejemplo, la idealización, que sería todo lo opuesto, que viene de esa escisión, de esa separación. La omnipotencia es creerse superior a los demás, yo puedo solo, no necesito de nadie. Por ejemplo, este paciente que les describí hace rato, que la mamá le reclamaba por el consumo de alcohol. No, bueno, yo cuando quiera dejo esto. Es muy típico, un paciente limítrofe y adicto. No, esto no me controla a mí. De la sustancia, el alcohol no me controla. Yo lo dejo cuando quiera y cuando yo decida. Ay, ¿cuándo vas a hacer eso? No, ahorita no quiero. Eso es una impotencia, creer que no necesita de nadie para salir de esa situación. La negación es, bueno, evidente. ¿Tienes un problema? No, eso no es así. Yo esto lo estoy decidiendo. La identificación, que es poner en el otro los propios impulsos, que también se conoce como proyección, que esto que típicamente escuchamos en el lenguaje coloquial, que es que uno ve en el otro lo que realmente es de uno, que es ser espejo. Entonces los defectos que uno ve en el otro, eso no proyecta los defectos personales en los demás, realmente son defectos propios. O el caso específico de la identificación, que es otro mecanismo de defensa, que es más bien ver elementos del otro y sentirnos nosotros identificados con eso. Y esto que pasa en las películas, que de repente uno ve una película y se siente identificado con algún personaje. Entonces a lo largo de la película, si el personaje en algún momento llora, uno también llora, bueno, porque te sientes identificado con lo que está viviendo. Si en un momento el personaje se pone bravo, uno también se pone bravo. Te identificas con esa persona, con ese personaje. La mirada blanco-negro de las cosas es otro mecanismo, irse a los extremos siempre. Tú nunca me valoras, tú nunca me quieres. Entonces una combinación de evaluación y también de esto de mirada extremista. La autoagresión como forma de aliviar la angustia es muy común en las estructuras de personalidad limítrofe, que se hacen heridas, porque esto lo vamos a ver más cuando revisemos los trastornos de personalidad a detalle, pero uno de los criterios
del trastorno de personalidad limítrofe es que ellos expresan que no sienten nada, no sienten sentimientos, no sienten. Entonces se autoinfligen dolor como una forma de comprobar, sentir que sí sienten. Entonces, bueno, eso es algo bastante limítrofe. No es psicótico porque no hay una idea delirante, no hay una alucinación, no hay algo que distorsione la realidad. Ellos lo hacen para comprobar si les duele, pero raya, no llega a ser, pero linda con lo psicótico, porque es algo muy distorsionado, que una persona se rompa, se aruñe, se haga daño para confirmar eso, porque hay una sensación de vacío interior muy grande en el trastorno de personalidad limítrofe, una sensación que nada lo llena. Bueno, entonces esto es lo referido a los mecanismos de defensa, que en el caso de la neurosis se usan mecanismos de defensa más evolucionados, más avanzados, como le dicen aquí, o altos, y en el caso de las limítrofes y psicóticas se usan mecanismos de defensa más primitivos. Se les llama primitivos porque son los que se suelen utilizar en la infancia, son normales en la infancia, pero como les decía, si persisten en el tiempo ya dejan de ser normales. Y el juicio de realidad, que ya ustedes están bastante relacionados con eso, que es este tercer criterio de clasificación y evaluación clínica que implica la capacidad de, o sea, se observa en el paciente si tiene capacidad para diferenciar entre el yo y no yo. Recuerden, el primer criterio es la integración de la identidad del yo. Si tengo una identidad del yo integrada, si sé quién soy yo, sé diferenciar del no yo. ¿Qué es el no yo? Lo que está fuera de mí, el mundo exterior, la realidad, que no se da en el psicótico, ¿sí? Porque el psicótico, recuerden que dijimos, distorsiona la realidad o crea una realidad paralela. Otro elemento para evaluar el juicio de realidad, diferenciar el origen de los estímulos, ya sea intrapsíquicos o extrapsíquicos, que tampoco lo vemos en el psicótico. El psicótico piensa que esa voz la escucha afuera, que es una voz verdadera, que es una voz real. No se da cuenta que es producto de su propia psique. Cuando comienza a darse cuenta que es producto de la propia psique, es cuando comienza a tener mayor conciencia o empieza a tener conciencia de enfermedad o a formarse la misma. Mantener criterios de realidad socialmente aceptados. Bueno, comportarse como el contexto lo amerita. El ejemplo que les daba al principio, no puedes fornicar en público, es algo íntimo, entonces comportarse de acuerdo con eso. Una persona que está fuera del sentido de la realidad no puede diferenciar dónde puede o no puede hacer las cosas. A veces hay varias personas allí muy fuera del sentido de la realidad, esa gente que uno ve por ahí que se orina en las calles, eso no debería hacerse, eso es algo que no debería hacerse en público ni en medio de una calle, o sea, hay una cierta distorsión ahí del sentido de realidad. Muchos psicóticos, entre comillas, caminando por allí como si nada, orinando en la calle. El juicio de realidad está mantenido en las estructuras neuróticas y limítrofes, no así en las psicóticas, por lo que es un criterio diferenciador entre las estructuras psicóticas y limítrofes. Otros criterios. La exploración de estos tres criterios, es decir, los anteriores, permite diferenciar entre estructuras psicóticas, neuróticas y limítrofes. Sin embargo, a menudo la clasificación de las estructuras limítrofes se hace dificultosa, muy difícil catalogar ese punto intermedio, por su carácter intermedio. Para clarificar el diagnóstico, Campbell propone otros criterios que caracterizan las estructuras limítrofes y las diferencian de las neuróticas. Estas son: los limítrofes tienen dificultades graves y crónicas en las relaciones de objetos. Lo que les decía hace rato, es muy difícil vincularse con una persona limítrofe. Los pacientes limítrofes no logran establecer relaciones verdaderas con otra persona. Pueden tener muchas parejas, pero es inestable. Tiene una, tiene otra, tiene otra, tiene otra, porque si tienes una persona que continuamente te devalúa, o de repente un día te endiosa, que es la idealización, pero otro día es lo peor del mundo y te insulta, es muy difícil relacionarse con alguien así. Caen en la manipulación, el control y la desvalorización del otro. Tienden a tener relaciones de amistad, de pareja y laborales poco estables y su resolución tiende a ser conflictiva.
Manifestaciones inespecíficas de debilidad yoica, que es otra característica de los trastornos limítrofes. Falta de control de impulsos, fácilmente pueden explotar, pegar, gritar. Incapacidad para tolerar la angustia, cualquier situación los pone muy ansiosos, entonces por eso acuden fácilmente al consumo de sustancias. Insuficiente desarrollo de canales, ojo, no es que en las otras estructuras no exista consumo de sustancias, también en la psicosis o en la neurosis se puede dar el consumo de sustancias, pero es muy común en las limítrofes por estas características. Insuficiente desarrollo de canales de sublimación. Sublimación es un mecanismo de defensa avanzado que consiste en esos elementos angustiantes, transformarlos en cosas como más creativas, sublimes, como por ejemplo hacer un cuadro, una poesía, componer una canción, realizar cosas altruistas, como cuidar a los otros, cuidar niños, cuidar mascotas, animalitos, recoger animalitos de la calle. Es un acto altruista, de sublimación. Tienen también dificultades en la tolerancia a la frustración. Ellos quieren que todo lo que ellos digan se logre. Tienen tendencia problemática del super-yo, es decir, puede manifestarse como el apego a las normas morales por el que dirán, un extremo apego, o el todo lo opuesto, en conductas antisociales, mentira crónica, robo, engaño, estafa, agresiones abiertas a otros o explotación parasitaria. También pueden tener síntomas neuróticos crónicos, porque los que les dije están ahí como el limbo, y ellos pueden tanto hacer episodios psicóticos breves, cortos, que no cumplen con los criterios completos de una psicosis, como también tener síntomas neuróticos. Estos síntomas neuróticos son polimorfos y difusos, no son claros, como tienen presencia de angustia, depresión, fobia, síntomas obsesivos, tendencias hipocondríacas, pero como decía, que son un poco más fugaces que los cuadros típicos de la neurosis. Que en la neurosis cumplen los tiempos que vamos a ver más adelante cuando veamos los trastornos de tipo del diagnóstico categorial de los menores. En resumen, la diferencia de las patologías sería, tengo un cuadrito por acá para mostrárselo. Aquí tenemos las estructuras que serían neurótica, limítrofe y psicótica, y los criterios para evaluarlo, que son los que ya revisamos: identidad del yo, juicio de realidad y mecanismo de defensa. Aquí yo le cambié el orden. Entonces, en el caso de la neurosis, la identidad del yo está presente, tiene un concepto integrado de sí mismo y de los otros. El juicio de realidad está conservado porque mantiene contacto con el mundo exterior de manera adecuada. Y los mecanismos de defensa son avanzados, que son los que tienen en el texto. Represión, intelectualización, racionalización, formación reactiva, sublimación, entre otros. En el caso de la limítrofe, la identidad del yo está ausente, por lo que dijimos que se describen a sí mismos a los otros de manera contradictoria, no hay un concepto integrado, sino escindido, que puede tener desde el extremo, es extremadamente bueno o extremadamente malo, y en esa misma persona conviven cosas tan opuestas. Es la forma en que se describen a sí mismos a los demás. El juicio de realidad está conservado, porque ellos no están psicóticos. Y los mecanismos de defensa son primitivos, que son la escisión, la devaluación, la idealización, el blanco negro y todo lo que mencionamos, que pueden revisar con detalle. Y en la estructura psicótica, la identidad del yo está ausente, por lo que dijimos que en algunos casos ni siquiera pueden describirse a sí mismos, mucho menos a los otros, les cuesta, no hayan cómo explicarlo. El juicio de realidad está ausente también, o alterado, porque pierden el contacto con la realidad, creando ese mundo paralelo a través de la psicosis y las alucinaciones. Y los mecanismos de defensa son primitivos. Entonces ahí podemos establecer la diferenciación que hay entre uno y otro.
La forma en que podemos diferenciar la neurosis del limítrofe es que en limítrofe no hay la identidad y los mecanismos de defensa son primitivos. Y la forma de diferenciar la limítrofe con la psicótica es que en la psicótica no hay juicio, hay ausencia de juicio de realidad o juicio de realidad alterado. Porque fíjense que comparten igual los mecanismos de defensa, igual comparten también la identidad, pero la diferencia está en el juicio de realidad. Y en el caso de la psicosis está, de la limítrofe, está conservado. Bueno, chicos, no es un tema fácil, como les decía al comienzo, de digerir, pero leyendo la guía, escuchando un poco la explicación previa que les hice en el video, podemos entender un poco que existen entonces esas estructuras neuróticas, que es donde están incluidos los trastornos de ansiedad, la fobia, los trastornos obsesivos compulsivos, las somatizaciones, que son características histéricas de la personalidad, los trastornos disociativos, etcétera, que espero que algún día puedan verlos a más detalle. En la psicosis, bueno, tenemos los diferentes tipos de psicosis, que pueden ir desde psicosis esquizofrénica hasta una psicosis breve, una psicosis por algún tipo de traumatismo craneoencefálico o por algún motivo orgánico. Y en el medio tenemos la estructura limítrofe, que es ni neurótica ni psicótica, está ahí como un limbo en el medio, y por eso se establecen las diferencias. Las estructuras limítrofes también se identifican con cierta facilidad cuando vemos, bueno, que no es una persona psicótica, pero en el momento que ese paciente se sienta frente a usted, esos mecanismos de defensa, el limítrofe, los utiliza contra el mismo terapeuta. O sea, puede devaluar al terapeuta, decir, no, tú no me estás ayudando en nada, y uno se empieza a sentir incómodo, hacen que uno se sienta incómodo. No solo se meten con uno, yo estoy haciendo esto solo, o omnipotencia. Es muy difícil hacer terapia a personas con esta estructura limítrofe. En cambio, el neurótico no suele hacer eso. El neurótico no suele atacar, como verbalmente hablando, al terapeuta, no busca ese tipo de devaluación, y nos solemos sentir más cómodos conversando con personas de estructura neurótica. Cuando ya empezamos a identificar en otro que es una persona incómoda, que suele atacar, agredir desde lo verbal, y bueno, lo físico ya sería algo superior, más incontrolable, pero ya desde el verbo es ofensivo, devaluador, tú no me ayudas en nada, esto que estás haciendo no me sirve, no desde una realidad, sino más bien como desde una fantasía inconsciente. Bueno, por ahí puede haber una estructura de personalidad limítrofe. Son muchos años que les quedan para poder identificar esto en la práctica, que es la idea, con personas reales. Pero bueno, por ahora espero que les sirva de guía. Terminamos por acá.